Milei es presidente por nuestros propios errores. ¿Cómo? Milei es presidente por nuestros errores. ¿Quién dijo eso? Juan Grabois. Lo dijo hoy en una entrevista que le hicieron en C5N. Y eso es una verdad. Claro que la verdad esa la dijimos nosotros antes que el señor Grabois. Vean Brújula, vean los editoriales. Te recomiendo el editorial de hoy que acabo de hacer acá sobre la reconfiguración de los partidos políticos y su relación con la actualidad nacional. Me parece que todos deberíamos empezar a cambiar y modificar el chip que tenemos también como ciudadanos. De eso se trata. Bueno, vamos a hablar un minuto con el ingeniero Ricardo Villada, que es ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, y hace ya un buen tiempo, del año pasado que no hablo con él, se cumplieron 100 días también de Sáenz, a cargo de la gobernación, en su segundo mandato. ¿Qué significa eso? ¿Qué gobierno ha hecho Sáenz hasta el día de hoy, en estos 100 días? ¿No? Ha tenido reacción política, se mueve, muestra las boletas de electricidad, recupera terreno en el plano nacional. ¿En qué está Sáenz? Lo vamos a saber en un minuto. Ministro Villada, Jorge Calvo lo saluda. Buen día. ¿Qué tal, Jorge? El gusto de escucharte. Bueno, lo escucho medio bajo, no sé dónde está, pero si puede acercarse un poquito más al teléfono sería buenísimo. ¿Ahí está? Ahora está perfecto. Bárbaro. ¿Cómo hacemos para interpretar los 100 días de Sáenz? La verdad que han sido días complejos que no nos ha permitido seguir adelante con el plan de gobierno que nosotros teníamos y que tenía, entre otras cosas, planificado una serie de medidas, una serie de obras, una serie de realizaciones que dependían de una manera importante de los convenios que habíamos establecidos con Nación respecto a la necesidad de invertir en la provincia. Y esto, la verdad que se ha visto interrumpido por las decisiones que tomaron las nuevas autoridades nacionales, y obviamente esto plantea un desafío de orden político. Sí. Y es tener en el orden nacional una mayor participación en las decisiones que se toman. Seguro. Este es el rumbo y esto es lo que hoy está haciendo el gobernador. Por eso plantea la necesidad de tener un buen diálogo con el gobierno nacional, como usted habrá visto en oportunidad de la visita de la vicepresidenta, en oportunidad de la visita del ministro del Interior, las veces que ha estado el gobernador hablando con las autoridades nacionales y su diálogo con los otros gobernadores, que ha permitido, entre otras cosas, desembocar en la mesa que hoy por hoy se está dando a nivel nacional para justamente establecer un nuevo vínculo entre Nación y la provincia, que ha tenido a Gustavo Sáenz como un protagonista importante de este tema, ¿no? Bueno, yo no sé si la gente se da cuenta, pero en mi opinión, por lo menos personal, yo creo que Sáenz va marcando un rumbo en el norte. De hecho, esto que acaba de señalar el ministro Villada, la presencia el día 20 de febrero de el ministro del Interior, de la vicepresidenta de la Nación, de gobernadores que vinieron a celebrar esa fecha patria acá, marca también el distingo que tiene Sáenz a nivel nacional. Y eso se va a corroborar otra vez cuando Salta sea anfitriona de la la 19ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, que va a ser en la próxima semana, el día 26, ¿verdad? Así es, efectivamente. Este diálogo de las provincias del Norte Grande, que reúne a todas las provincias del norte, pero también a provincias como el caso de Corrientes, como el caso de Misiones, como el caso de Chaco, le da una gravitación a este diálogo verdaderamente como una parte muy importante de la Argentina. Sí. Y hoy tiene un condimento muy especial que, más allá de los temas que ya desde hace varios años se vienen tratando, que tienen que ver con la infraestructura, que tiene que ver con la necesidad de inversión en toda la región, que tiene que ver con
la vinculación de la región en el comercio intrarregión con Brasil, con Paraguay, con Bolivia, con Chile. Más allá de estos temas, hay un condimento muy importante y que es, como le decía, esto que se está discutiendo a nivel nacional, de cuál va a ser el vínculo y la relación entre el presidente Milei y los gobernadores. Así que va a ser una oportunidad también para hablar de estos temas. El anfitrión es Gustavo Sáenz y el grupo de gobernadores del Norte Grande, como consecuencia de las elecciones de el pasado diciembre, tiene nuevas caras, como por ejemplo el gobernador de Chaco ya no es Capitanich, no es un hombre del espacio de Junto por el Cambio, exactamente. Entonces ha tenido, digamos, cambios importantes. El gobernador de Jujuy ya no es Morales, sino es Sadir, y en fin, y por lo tanto el protagonismo de Gustavo. Y el tucumano también, ¿no? El tucumano, que es un gran aliado del gobierno nacional, ¿no? Así es, tuve la oportunidad de participar justamente en oportunidad de la visita de Villarruel y del ministro del Interior, en una charla que tuvimos con los gobernadores, y la verdad que es un hombre que tiene claro el rumbo que quiere darle a su provincia y define con claridad que él va a tener un buen vínculo con el gobierno nacional, defendiendo el interés de los tucumanos, más allá de la pertenencia política que él tiene al peronismo. La imagen positiva de Sáenz ha bajado. Hay varias encuestas que lo ubican en ese descenso. No sé si el gobierno ha tomado nota de eso y no sé a qué puede obedecer, cuál es la causa lógica por la que uno puede adjudicar y decir, bueno, bajó por oponerse al gobierno de Milei, bajó porque se cansó la gente, hay un desgaste de la figura de Sáenz. No sé, ¿cómo lo entiende el gobierno o el propio Sáenz este tema? Yo he tenido acceso a estudios de opinión. Algunos muestran una continuidad, otros una baja pero muy chica. Los niveles de aceptación siguen estando alrededor del 50% de lo que es la imagen del gobernador, lo cual son índices muy importantes. Pero de todas maneras, objetivamente, siempre uno tiene un desgaste en cuando tenés una continuidad de gestión, más aún cuando te has comprometido a hacer cosas que no se pueden hacer o que la gente no ve que se llevan adelante. Y te doy un ejemplo muy práctico, digamos, y de mucha actualidad. Nosotros hemos trabajado muchísimo sobre el tema de la nueva traza de la Ruta 68. Sí. Hemos elaborado los proyectos ejecutivos y ya estaba directamente la licitación para adjudicarse para que una empresa empiece a construir esa traza. Y esa traza, más allá de la importancia que tenía en términos de ruta y demás, tenía algo que siempre señalaba el gobernador y que era justamente la cuestión hídrica, la construcción de un inmenso canal que va a permitir mitigar lo que hoy están sufriendo localidades como es el caso de La Merced, como es el caso de Rosario de Lerma, como es el caso de Cerrillos, obviamente. Entonces, pasan esas cosas. La gente tenía una esperanza en ver que eso comience a materializarse y por el contrario está absolutamente detenido. Y por lo tanto, la gente le genera desagrado ese tipo de cosas. No cabe la menor duda, claro. Salta, como cualquier otra provincia, necesita una buena gestión. Esa gestión tiene que hacerse en consonancia con todos los actores que son capaces de tener representatividad ciudadana, que es el caso de los legisladores nacionales. Estamos hablando siempre hacia la nación, ¿no? Vi por ahí que ha hecho alguna crítica el ministro Villada a algunos legisladores nacionales para que defiendan Salta. ¿Qué significa eso para que la gente lo entienda? Hay veces que yo particularmente creo que hay que dejar de lado los alineamientos partidarios, los eventuales cruces, si quiere, o las disputas que se tuvieron en el pasado, para contemplar
yo le diría los intereses superiores de la provincia, digamos. Cuando se están discutiendo cosas que tienen que ver con el dinero que debe llegar a la provincia, para temas que tienen que ver como obras, que tienen que ver como salud y demás, yo creo que nos debería encontrar a todos muy unidos y trabajando en la misma dirección. Sí. Y la verdad que yo veo que en algunos casos, y no tengo problema en decirlo porque no hablo en términos personales, sino hablo en términos políticos, es el caso, por ejemplo, del diputado Estrada, del diputado Zapata, digamos, que de alguna manera se han quedado en aquel proceso interno que ya terminó. La elección en Salta a gobernador terminó allá el año pasado, en mayo, y ellos siguen anclados a una necesidad casi, te diría, vital de criticar al gobierno, y por ahí pierden de vista la raya y terminan afectando los intereses de Salta. Sí. Y yo creo que esto no debería hacerse. Los legisladores nacionales deberían tener una visión mucho más objetiva y amplia a los fines de justamente poder ser realmente los custodios, porque los legisladores nacionales son como los delanteros que nosotros tenemos para que en el orden nacional consigan cosas, hagan que las provincias estén mejor, cada uno de ellos representa al pueblo de su provincia, y yo creo que ahí, como le digo, faltan esas cosas, se quedan anclados, como le digo, en viejos temas, o se quedan supeditados, le diría, a las cuestiones estrictamente partidarias. Y yo creo que eso no suma, honestamente. Siempre he estado en contra de las grietas, siempre he creído que hay que encontrar caminos que nos pongan de acuerdo y trabajar sobre eso. Y creo que hay cosas en las que podemos coincidir con los diputados de otros espacios, como es el caso de Emilio Orozco, de Carlos Zapata, como es el caso de Estrada, pero por ahí se ponen tantas barreras que la verdad que se complica poder trabajar en conjunto. Bueno, ese es un tema central. Yo creo que los diputados tienen todo el derecho a hacer críticas, a formular críticas, porque de eso se trata la política. Es decir, no todos tienen la obligación, más si son de extracciones políticas distintas. Pero hay que ver cuándo la crítica obedece a la lógica, a la verdad y a la justicia. Si la crítica está legitimada en esas tres posiciones, la crítica es válida, ¿no? Ahora, de allí a no generar un acuerdo que es sustancial para los intereses de la provincia, es otra cosa. Porque todos tienen que cumplir acabadamente con esa misión, que es defender claramente los intereses de la provincia, ¿no? Yo le doy un ejemplo, Jorge. Sí. Mire, le doy un ejemplo. Cuando pasó el tema de la quita de los subsidios al transporte por parte de Nación, que fue intempestiva y fue absolutamente injusta porque le sacaron a las provincias y no al área más rica que tiene el país, que es el área de AMBA, yo visité la Cámara de Diputados de la provincia. Sí. Y debo destacar la posición del diputado Gaufín, que dijo: yo no coincido en muchísimas cosas de lo que ustedes hacen como gobierno, pero en este tema estamos todos juntos, porque está mal que quiten los subsidios a las provincias, porque en definitiva terminan perjudicando a los pueblos de esas provincias. Eso es lo que yo digo. ¿Por qué no vamos a poder coincidir en defender estas cosas juntos? Que significan nada menos y nada más que evitar que tengamos tarifas caras, que tengamos transporte carísimo. No, es que eso es inentendible. Los diputados tienen esa obligación que debe ser inclaudicable. No pueden estar alineados en la politiquería olvidándose que tienen una representación que es a la gente de Salta y defender los intereses de Salta. Eso no tiene ningún tipo de justificativo, ¿no? Por lo menos desde mi opinión. Y ya que usted habla del tema de las tarifas, es una situación bastante confusa y que me tiene altamente preocupado. El gobernador mismo ha tomado cartas en el asunto, salió él por las redes sociales con 2 facturitas de EDESA ahí para mostrar la diferencia de lo que se paga acá y de lo que se paga en Buenos Aires. Las tarifas de luz hoy están preocupando a toda la gente.
específicamente a las pymes, a la parte de hotelería, gastronómicos, todos que hablaron todos conmigo. O sea que estoy en posesión de esa información. Y sin embargo, se nota ahí en las propias facturas que muestra el gobernador una diferencia en lo que es la distribución de la energía eléctrica que está a cargo de EDESA. El otro día hablando inclusive con el senador Romero, me decía, ¿quién sabe quién es EDESA? ¿Quiénes son los dueños? ¿Por qué sigue acá? Tenemos que hacer una auditoría. El ente nunca hizo la auditoría, pareciera ser que la protege a EDESA y tenemos una tarifa por kilowatt mucho más alta que lo que se paga en otras provincias. Entonces, ¿hasta dónde la crítica es válida? Si tenemos acá, ¿quién le autoriza al ente que haga los aumentos tarifarios? Y el propio gobierno, porque el ente depende del gobierno. Y el ente no practica las auditorías que tiene que practicar, tampoco conoce quiénes son los dueños de esa empresa, como dice Romero. Entonces, toda esa información es absolutamente imprescindible para transparentar la situación y saber quién nos vende la energía, cómo nos vende, a qué precio, por qué tenemos diferencia. Camesa le vende a todas las provincias al mismo precio, pero sin embargo acá en Salta se cobra el 48, en otras el 21. Entonces, también hay un componente impositivo que también es elevado en Salta. Esas son las cosas que son contradictorias y hay que ver cómo se legitima. Primero, la presencia del ente, que es un organismo que cada vez tiene pésima imagen en Salta. Y en segundo lugar, si la palabra del gobernador en ese sentido tiene que tomarse al pie de la letra o también tiene algún sesgo, alguna equivocación en la forma en que ha formulado los conceptos. No, particularmente comparto con usted la preocupación de no solamente de los sectores empresarios. Esta mañana tuve la oportunidad de hablar con Gustavo Herrera. Usted sabe que durante muchos años he sido hombre de esa institución, he sido presidente de esa Cámara, y por lo tanto guardo contacto con muchos de ellos. Pero también a nivel domiciliario los aumentos han sido importantes. Sé que el presidente del ente ha sido convocado por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, que ha estado justamente explicando estos temas. Ha estado reunido en Noram, concretamente con las cámaras empresarias, y como consecuencia debe dar todas las explicaciones que le requiera a la gente, ya sea en forma de una organización, de una cámara, de organización de consumidores. El ente está para eso concretamente. No puedo hablar respecto al tema de las afirmaciones del senador Romero respecto a quién es el dueño de EDESA y demás. La verdad, no lo conozco, digamos. Él fue el protagonista del proceso de privatización de esa compañía y la verdad desconozco en estos momentos, pero el ente tiene la obligación de conocer cualquier tipo de venta o cambio de accionistas en ese sentido. Por lo tanto, no es un optativo, digamos. El ente debe saber quiénes los dueños, por lo tanto, no puedo afirmar que la provincia no sepa esto, no puedo afirmar que el ente no sepa esto. Yo particularmente no lo sé, porque no es un tema, digamos, de su incumbencia, competencia, digamos, ni de mi interés directo, digamos. Así que, pero sí bueno, creo, pero le dejo la inquietud. Es decir, pero por supuesto, pero a su vez le soy honesto, Jorge, he recibido una gran cantidad de comentarios y de opiniones. Ayer he estado reunido con 30 intendentes en el foro de intendentes y hay una preocupación enorme respecto al tema de la energía. Claro. Y tenemos que, le diría, dividir claramente lo que significa el impacto de las decisiones nacionales y eventualmente las decisiones que se han tomado a nivel local, que pueden tener su justificativo o no, pero obviamente en eso tenemos que ser meridianamente claros respecto a cuál es el impacto en la boleta que tiene alcance, digamos, nacional. El otro día, fíjese que yo trato de abrir bien las orejas y veía el video que emitió el diputado Estrada, que como usted sabe ha sido una parte importante del gobierno de Urtubey. Él ha tenido que ver con muchas de las decisiones
que se han tomado en cuanto a la adquisición de crédito y demás. Y él mismo explicaba que el costo de distribución en Salta es obviamente mayor que Buenos Aires por la densidad que tiene Buenos Aires. Hay muchos usuarios, digamos, en edificios y demás, y acá por ahí tenemos que dar servicio a gente que está muy distante y demás. Pero bueno, esas cosas pueden explicarse, pero tienen que ser transparentes para la gente, para entender qué es lo que ha pasado y cómo han aumentado los costos, ¿no? Bueno, eso es importante porque está también en juego la palabra del gobernador. Si el gobernador toma la iniciativa de hacerse cargo él, en lugar de que salga el presidente del ente a mostrar las boletas de luz y demás, tiene que cerciorarse de que la información que esté virtiendo hacia la gente sea absolutamente clara, confiable y verídica, ¿no? Es decir, en ese sentido, para no dañar su propia imagen y la credibilidad que pueda tener los salteños sobre él. De todas maneras, déjeme sí. hacer esta observación, Jorge. Sí. Ahora van a estar los gobernadores el próximo martes acá en Salta. Sí. Pregúntenle a los gobernadores qué ha pasado en sus provincias, porque yo tengo la oportunidad también de hablar con jujeños, tucumanos, con gente de Catamarca y demás, y a ellos también se les ha incrementado. No, es para valor. todos el incremento, no es para Salta. Claro. Todo el país refiero, está digamos, en la misma situación. Lo que se está planteando acá es hubo por qué. Hubo un incremento muy importante en la energía eléctrica como consecuencia de las decisiones que tomó el gobierno nacional. No cabe duda, claro. Y si quiere, muchas de ellas la comparto, porque evidentemente había que producir un proceso de ordenamiento de las cuentas. Pero el problema que tenemos eternamente es que cuando hay bonanza, Jorge, el reparto nunca llega a las provincias y los beneficios siempre quedan en Buenos Aires. Ahora, cuando hay que ajustar, el ajuste llega igual o peor a las provincias y no llega a Buenos Aires. Y lo estamos padeciendo, claro, nosotros. Le doy un ejemplo, mire, también así para que la gente nos interprete. Caputo acaba de decidir que en vez de aumentar las tarifas de gas, energía eléctrica, transporte de el AMBA en marzo, lo va a hacer en abril. ¿Por qué? Porque eso le sirve a el tema del índice de inflación de marzo. Sí. ¿Se dan cuenta? Es decir, para ellos sí hay postergación y bueno, veamos, pasemos un mes, los aumentos y demás. A nosotros no nos perdonan una. Entonces, desde ahí es donde habla el gobernador. No, pero todos estamos Perdóname, pero estamos Desde convencidos de que el planteo que ha hecho el gobernador siempre ha sido un planteo justo, absolutamente convencido de que ha sido un destrato que ha tenido el gobierno de Milei hacia las provincias, ¿no? Mejorando la posición del AMBA, de Buenos Aires, y todo tiene que ver con el peso electoral que tienen esos lugares que han sido privilegiados mientras nosotros hemos venido postergando permanentemente nuestro futuro. La otra cosa que quería preguntarle, ¿cómo el gobernador cree usted que asistirá al pacto este? Primero, antes del pacto de mayo que ha convocado el gobierno, está la ley bases. ¿Cómo votarán los diputados por Salta? ¿Cómo será esa historia? Fíjese que hubo una reunión de gobernadores y posteriormente el jefe de gabinete, el ministro de Interior, se ha comenzado a reunir no solamente con fuerzas políticas, ya ha concurrido diputados del PRO, diputados radicales, ha concurrido el bloque también de Miguel Pichetto, y seguramente se van a seguir manteniendo diálogos, pero paralelamente se habla con los gobernadores a los fines de ir consensuando temas vinculados a la llamada ley bases, que el gobierno ha elaborado un proyecto mucho más reducido, y también vinculado a la ley a la ley fiscal, a los fines de poder generar un ordenamiento de las cuentas y dentro de ello un trato más equitativo con las provincias. Se está discutiendo, hay cosas que se están de acuerdo y va a avanzar, y lo que se está esperando, y creo que es muy prudente lo que se ha hecho en este momento, es generar los acuerdos necesarios para cuando existan esos acuerdos, directamente vayamos y votemos en las cámaras y no se genere la zozobra que se generó en
en la oportunidad anterior, digamos. Sí. Se comenzó a votar, no se sabía que se votaba, fue realmente un desorden. Entonces, ahora se está trabajando, es un tema que está manejando el ministro Franco y el jefe de gabinete Pose directamente, y una vez que se acuerden las redacciones, bueno, finalmente se irá al recinto. ¿Cuál es la posición del gobierno y particularmente del gobernador? Es que en lo fiscal no se tomen decisiones que afecten a las economías regionales, que no afecte, como señalamos en su oportunidad, las cosas que para nosotros son vitales, que tienen que ver con el tabaco, que tienen que ver con las producciones que para nosotros son tan importantes, con el tema de las legumbres, y también que no se adopten medidas que desde lo fiscal, como le digo, no nos permitan llevar adelante el gobierno, no nos permita, como es la quita del incentivo docente y una serie de medidas que se han tomado. Entonces, queremos escuchar, en definitiva, cómo se puede compensar esa ausencia de fondos. Un mecanismo que ha planteado el gobierno ha sido traer de nuevo a la mesa el impuesto a las ganancias, y los gobernadores ya han planteado que no están de acuerdo con esa medida, porque es sacarle el dinero que hoy recibe la gente, y en todo caso sacarlo del bolsillo del salteño y dárselo al gobierno. Nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos que lleguen más recursos a Salta y no en todo caso cambiarlo del bolsillo a otro lugar. No, un retroceso que además a esta altura tiene un costo político bastante elevado, ¿no? Entonces, el error que tuvieron los gobernadores es cuando firmaron eso con Massa, no decir, bueno, ¿con qué me vas a compensar que vaya en el mismo acuerdo? Eso fue un error. Lo comparto. Claro. Y fíjese que en su momento, cuando vino Massa acá a Güemes, se lo dijo el gobernador, que estaba pendiente claramente la medida que iba a compensar eso, que tenía que ver con el impuesto a los débitos y créditos bancarios, porque la gente debe saber... Era eso y el impuesto país, eran los dos que iban a compensar. Sí. Los dos. Esa plata hoy no viene a las provincias, se queda en Buenos Aires, y lo que nosotros necesitamos es que un poco venga a las provincias. Claro, es simplemente eso, digamos. En cambio, lo otro es, la plata ya está en las provincias a través de haber liberado esos recursos para que lo cobre la gente directamente, sacárselo a la gente y entregárselo al gobierno. No suena, le diría, razonable ni en el objetivo que pretenden los gobernadores. Claro, bueno, el error ha sido de los gobernadores que pensaron que Massa iba a ser el presidente, se jugaron allí, fueron ingenuos y finalmente le salió el tiro por la culata. Bueno, una cosa rapidita, pues ya me queda muy poco tiempo. Se soluciona el conflicto con los alumnos de la UNSA finalmente, tengo entendido. Sí, un poco explicarle, Jorge, cómo ha sido el tema. Nosotros ya desde el año pasado, venimos notando, por investigaciones que hemos hecho y demás, que la verdad que el boleto gratuito, fundamentalmente en terciario y universitario, no se venía usando adecuadamente. Sí. Y con usted puedo hablar con una claridad meridiana. Es decir, tenían el beneficio gente que no tenía ninguna intención de ir a la universidad, ni ninguna intención de ir a una institución educativa, que simplemente se inscribía en esos organismos a los fines de obtener ese beneficio. Y por lo tanto, después ni iban a clase, no tenían ningún tipo de rendimiento académico. Y eso está mal. No, lógico. Está mal porque en primer lugar, digamos, es un beneficio que no le corresponde, y en segundo lugar porque si no terminamos siempre cargando la tinta sobre el que paga el boleto. Nos hemos puesto firmes, hemos sacado una resolución en ese sentido respecto a la exigencia académica. Lo cumplió una de las universidades, lo cumplieron todos los terciarios. Ahí pudimos ver justamente que había mucha gente que no cumplía ese requisito. En los terciarios más o menos un 30% no cumplía con el requisito que le estoy mencionando. Muchos de ellos ni siquiera habían rendido ninguna materia. Y en el caso de la Universidad Nacional de Salta, la universidad comenzó a explicarnos, digamos, que ellos
por un tema de confidencialidad y demás, no nos podían enviar la información. Y esto retrasó el proceso e hizo que mucha gente que realmente le corresponde el beneficio, que tiene 2 materias aprobadas y demás, no recibía el beneficio pese a que habían comenzado las clases. Ajá. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos una medida de carácter temporal, tomamos la base que nos manda la universidad, que son aproximadamente 20.000 personas, y... alumnos regulares. No, ellos nos mandan una base en donde hay de todo, es decir, todo la persona que se inscribió y demás está ahí adentro, digamos. Sí. Y nosotros ahora, bueno, deberíamos hacer por nuestros medios y recurriendo a un esquema programado de intervenciones en forma personal, ir depurando esa base, porque claramente esa base no responde a la realidad. Mire, le doy un dato. Usted para votar en la Universidad Nacional de Salta tiene requisitos. ¿Sabe cuáles son esos requisitos? No. Tener 2 materias aprobadas. Uh-huh. El padrón de la universidad de los estudiantes creo que supera algo los 7.000. Es decir, que hay una asimetría muy grande entre la base que nos está enviando la universidad y los que quieren recibir el beneficio. Pero hay un tema que es central. El tema central es que para todo tiene que haber un requisito. Es decir, si el alumno no aprueba 2 materias al año, no merece absolutamente nada. Porque quiere decir que está yendo a pavear a la universidad jugando con lo que le está dando la gratuidad. Eso es absolutamente incompatible con la honestidad que tiene que tener el alumno hacia quienes le están facilitando la tarea de ser alumno, ¿no? Ese es un tema central. Dos datos le doy. Primero, digamos, la universidad da becas. ¿Sabe cuál es el requisito de la beca? Que tenga... Primero, tener 2 materias aprobadas en el periodo académico anterior, y segundo, no extenderse en el cursado de la carrera el doble de lo establecido para cada carrera. Pero claro, 5 años, entonces, fíjese que la propia universidad establece eso como razonable. Pero claro. También debemos decir que Salta, a diferencia de muchas provincias, le da el boleto gratuito a los estudiantes. En muchas provincias se le da un boleto diferencial, pagan el 40%. Entonces, si tenemos un beneficio tan importante, obviamente lo tenemos que cuidar. Y esa es la decisión que tomó el gobierno. No, Vamos está perfecto. a cuidar que el beneficio llegue a quien tiene que llegar. Es defensa fundamentalmente del cliente, que se sube y con mucho esfuerzo paga su boleto todos los días. Totalmente de acuerdo. Ministro, como siempre, ha sido un placer tenerlo en la mañana. Le agradecemos mucho su tiempo y que nos haya enriquecido con sus opiniones. Un gusto, Jorge. Hasta otro momento. Quo Vadis, con Jorge Calvo. Periodismo en serio.